está aquí con nosotros Javier Aranda, quien pues nos tiene un tema muy interesante. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, porque estamos hablando de esta literatura del siglo XXI, ¿no? Es la literatura que ya nos alcanzó y luego nos damos cuenta de que ya están transitando los jóvenes por otros caminos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hola, Buenos días. Hola Javier, para seguir con el tema de la tecnología, de la tecnología, bueno, pues es uno de tus temas. Ana Cristina lo hace, digamos, dando cuenta de lo que ocurre, pero hay quienes se ponen a escribir historias o a contarnos novelas, a escribir novelas o a contarnos historias a través de la literatura, y acaba de publicarse, fue en el 2010, pero acaba de llegar, digamos, a México, esta novela que se llama Ready Player One, que tiene ahorita una película que está basada en este libro. No es una réplica del libro, hay muchas cosas que difieren, no esenciales, porque Spielberg finalmente lo que hizo fue atrapar el tema, el hacia dónde va el novelista, y lo hizo de una manera francamente magistral en el cine. Pero yo quiero llamar la atención sobre el libro porque no es solamente un libro de ciencia ficción, es un libro que nos está anticipando, desde mi punto de vista, los escenarios posibles. Digamos que este libro es como el programa de ustedes, es una interfaz. Nos está conectando con ese otro mundo que no vemos. Generalmente cuando hablamos de tecnología y eso, hablamos como muy serios y pensamos en la web y las aplicaciones, y está muy bien. Pero los jóvenes están transitando por otras plataformas que son los famosos videojuegos o los juegos. Tienen otra lógica, buscan otra cosa y, entre otras, principalmente ser divertidos y amenos. Lo que este autor, Ernest Cline, nos pone en la mesa también es la posibilidad de ver qué oportunidades en términos de educación tenemos para, con esas tecnologías que son juegos, llegar, digamos, a los jóvenes de otra manera. Yo creo que es una propuesta interesante. Generalmente cuando vemos películas o series, o cuando vemos a algunos autores de éxito que están transitando hacia alguna parte, es porque existen elementos suficientes, son como hipótesis de trabajo, digamos, literarias o cinematográficas, de hacia dónde va, ahora sí que hacia dónde va la onda. No se olviden que cuando quería Estados Unidos impulsar el desarrollo de físicos, de gente que tuviera que ver con el espacio, pues empezó a lanzar series de Perdidos en el Espacio, y cada vez hubo más y más y más y más, hasta que fue inevitable que los jóvenes dijeran, bueno, pues yo quiero ser astronauta. Sí, pero para hacerlo necesitas estudiar esto, y de esa manera van formando cuadros. Lo mismo pasó en medicina. Empezaron a ver series de Doctor House y otra de Médicos Sin Fronteras, no sé qué tanto, y estaban construyendo la necesidad de formar cuadros especializados para que tienen un impacto social que le importa a la sociedad de Estados Unidos y de varias partes del mundo. En este caso, lo que estoy viendo yo en materia de ciencia ficción es que nos están proponiendo, nos están haciendo ver posibles terrenos o hipótesis para aterrizar, digamos, temas tan importantes como la educación. Tampoco esto significa que, digamos, bueno, que la tecnología nos va a mejorar en términos educativos. Toda tecnología sin contenidos, claro, es algo hueco, es un cascarón, no tiene sentido. Sí. Puedes no tener ese cascarón con LEDs orgánicos, que además ya existen, que a mí me sorprenden mucho, pero es para decir nada, para ser tartamudo, para no cuajar ninguna idea, entonces no tiene ningún sentido. Y lo que nos está proponiendo autores como como Philip Dick, de quien hablaremos en algún momento, es, digamos, perfilando hipótesis que tienen mucho sentido y contenido para ver las posibilidades reales de la tecnología, repito, que tienen posibilidades en el tema educativo. ¿Y cómo se trata el arte de la escritura? Es decir, hablamos muchas veces de alguien, de estos monstruos literarios, ¿no? Una especie de Dostoyevsky, por ejemplo, que su escritura es ejemplar, es algo artístico. En este sentido, ¿cómo están tratando la literatura? Bueno, tú tocas un tema interesante. Lo había pensado, pero se me fue ahorita al desarrollar lo que te estaba diciendo, y es que este tipo de autores están recuperando, como los clásicos, el sentido de aventura de la literatura. Claro. Ahorita estamos viendo o llenos de libros que son libros de tesis, de que los narcos, los descabezados, los secuestrados, y son cosas que desgraciadamente generalmente están en la superficie. Digamos que tienen el feeling, los autores, para atrapar el tema, pero no tienen capacidad para desarrollarlo porque no es una literatura que hayan vivido.
A mí me sorprende que hagan crónicas, digamos, de zonas de conflicto, de problemáticas muy concretas que tienen que ver con vida y muerte, y esos autores ni siquiera se hayan desplazado a los lugares de los que nos están hablando. Eso a mí se me hace escandaloso. No le veo ningún sentido. Y en este caso, lo que nos están proponiendo este tipo de autores, que son de ciencia ficción, que siempre vemos así como existe la literatura y la ciencia ficción. Sí, acuérdense que los premios son los de verdad, ¿no? Claro. Los de dogma, los que te dan puntos. Pero hasta los de ciencia ficción tienen sus premios aparte, así como, bueno, hagan lo que puedan ustedes, ¿no? Como los de la novela policíaca, bueno, novela negra, pues hagan, diviértanse solos. Pues estos señores de ciencia ficción nos están dando lecciones de literatura, de muy buena escritura, de construir, digamos, mundos que no hemos visto, que no hemos reconocido, y no olvidemos que las novelas en el siglo XIX, digamos, daban cuenta de lo nuevo. En este caso, estos autores nos están dando cuenta de lo nuevo que no estamos viendo suficientemente y que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, recuperando, claro, el sentido de aventura. Bueno, y además, Javier, podríamos decir que antes los escritores eran algunos de los pocos que podían vivir mundos paralelos, ¿no? Uno era en sus libros, los otros en la vida real, pero ahora todos estamos expuestos a vivir estos mundos paralelos, ¿no? Tenemos nuestra vida del Facebook, nuestra vida del Twitter, nuestra vida real del trabajo, donde a veces somos más desdichados. ¿Crees que los literatos retomen estos temas nos ayude a reflexionar sobre esa condición que vivimos ahora? Bueno, inconformes con este mundo, construimos otros cuando leemos algún libro. Y cuando leemos buenos libros realmente llegamos a alguna parte. Cuando no es así, pues nos quedamos con nuestras pequeñas y miserables historias del Twitter y del Facebook que se acaban al día siguiente. No tienen futuro porque no tienen estructura. Lo que necesitamos pedir y buscar en los escritores que tengan esta propuesta es ver esa estructura. Yo creo que es válido hacer construcciones de arena o de paja o de varitas, como el cuento de los tres cerditos. Son muy bonitas y pueden ser hasta pueden oler porque tienen olor a campo. Pero si pasa un poco de tiempo, pues van a ser como la hierba que se deshace, ¿no? Claro. Se acaban. Y mientras tengamos una mejor estructura, vamos a transitar por habitaciones que nos cuenten mejor las cosas en una aventura pues, enriquecedora. Muy bien, y además lo vas a abordar en tu programa de la próxima semana. Para mí es un tema del programa, ¿no? Seguramente sí. Seguramente. Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, propuestas nuevas, alternativas, distintas de abordar la literatura. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Javier. Una pausa, regresamos. Tenemos una entrevista muy interesante de un especialista del fútbol, pero desde la educación. Vamos a ver de qué se trata.